Pero bueno, totalmente de acuerdo. Y nada, no hay nada como veros las caras. Decía Paco que explicara un poquito lo de ONN, Operación Niño de la Navidad. Me menciona esta semana. Eso de ONN, que es on cuando empieza y cuando acaba, que será off. No, pues la campaña sí que acaba de empezar. Era un chiste, ¿eh? Un poco. Una sonrisa detrás de las mascarillas. Todos conocéis, ¿no? Operación Niño de la Navidad. Sí, ¿verdad? ¿Hay alguien que no conozca Operación Niño de la Navidad, de los que estáis aquí? Nadie. Pues bueno, pues sí, hay uno o dos que no lo conocen. Luego a la salida, pues con mucho gusto, Paco os lo explicará. Yo estoy empezando. Bueno, hemos empezado la campaña ahora el día 18 de septiembre y gracias a Dios pues las iglesias se están involucrando bastante, porque el año pasado la verdad fue un año un poco triste, no porque se recogieran pocas cajas, que se recogieron, de hecho en Barcelona, en la provincia de Barcelona se recogió proporcionalmente mucho más que en otras provincias del resto de la península, pero aún así fueron con un 20%, un 30% menos, y claro, eso al final son un 20 o un 30% menos de niños que reciben cajitas. Y es triste que ellos sabían que iban a llegar las cajitas y hubo que discriminar a qué campos llega y a qué campos no llega, y una situación difícil, ¿no? Y yo creo que este año pues vamos a poder superar las cantidades del año pasado y poder llegar no solo a los que se quedaron sin cajita, sino a algunos campos más. Aparte que este año también se va a hacer el reparto no solo en los campos saharauis, que es el único sitio que se hizo el año pasado, sino también, no, el año pasado se hizo en Mozambique también, sino también repetimos Mozambique, repetimos Togo, como hace 2 años, y se añade Guinea Ecuatorial, que no se repartía desde el 2013. Así que le damos gracias a Dios por que se van abriendo puertas. Y bueno, es un granito de arena, no le solucionamos la vida a los niños, pero imaginaos que son niños que no reciben regalos nunca, y poder tener en sus manos algo que ellos consideran de su propiedad, ¿no? De esa cajita que tiene pues su ropita interior, sus jabones, su libreta o su bolígrafo, pues para ellos es que ya me gustaría a mí ver a los niños nuestros que para Navidad les regalamos una caja de zapatos con unas braguitas, unos calzoncillitos, una pastilla de jabón, unos bolígrafos que normalmente suelen tener marcas comerciales, si no nos la tirarían a la cabeza. Y la verdad que tenemos que reflexionar mucho sobre eso, porque nos compadecemos de estos niños, ¿no? Y pensamos que con esa inversión chiquita, porque es chiquita, solo 7 euros más lo que nos cueste la caja y el contenido, igual no se llega ni a 20 euros. Que con eso ya estamos haciendo, quizá ganándonos un trocito más de parcela en el cielo. Yo sé que no es el caso, pero quizá tenemos una tarea por delante de concienciar a las generaciones que vienen detrás, a nuestros niños de las iglesias, que a mí que me toca viajar por toda la península, iglesia por iglesia, a veces percibo, son cosas que se perciben, que al final uno se le agudiza el olfato de ver que nuestros niños en nuestras iglesias están quizá demasiado consentidos y no saben valorar lo que tienen. Y yo creo que una de las mejores formas para que aprendan a valorar lo que tienen es involucrarlos directamente, no solo en que escojan los regalitos, sino mostrarles fotos que sepan que esos regalitos, esas cajas van para niños que no tienen su Xbox, no tienen su patín eléctrico, que no tienen nada de eso. Y bueno, pues dentro de toda la experiencia, pues siempre es algo positivo, ¿no? Tanto por parte nuestra, que enviamos las cajas, porque hay una ilusión detrás, y por supuesto por parte de quien las recibe. Y es uno de los ministerios donde yo participo. A mí me gusta ser voluntario de cosas que redundan al final no solo en cosas benéficas o solidarias. También soy voluntario de la residencia de ancianos. Bueno, ahora no, porque no nos dejan estar, pero antes de la pandemia iban a vez al mes. En cosas que son solidarias, que muestran el amor y el gesto de Jesús en nuestras vidas hacia ellos, sino también en cosas que sirven
para testificar, para mostrar y anunciar las buenas nuevas o compartir nuestra fe, como lo queréis llamar. Y lo de la cajita es una herramienta perfecta, porque muchos piensan, bien, esa es una acción solidaria que se lleva ahí para un niño que no tiene. Algunos van más allá y dicen, bueno, mira, dentro de la cajita, en los países que se puede, va la gran aventura, que es cómo conocer a Jesús, la vida de Jesús con viñetas, etc. Pues ya estamos evangelizando con las cajas. Y es que se puede evangelizar aquí. Y cada año yo insisto a las iglesias que abran las puertas, que se relacionen con el barrio, con los vecinos, con sus vecinos. Porque ahora las iglesias cada vez son menos parroquiales, cada uno vive donde puede. Pues con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de universidad, de donde sea, y lo hagan partícipe de la cajita. Porque haciéndolos partícipe con la cajita, al fin y al cabo es un trampolín para nosotros, para poder hablar de nuestra fe. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué nos ha movido a participar en eso? ¿Quiénes somos los que estamos organizando esto? Pues mira, somos cristianos, protestantes, evangélicos, hermanos, bautistas, quien sea, y estamos haciendo esto. Y la gente, curiosamente, se interesa muchísimo, porque es algo solidario. Porque lamentablemente arrastramos una imagen, a veces que nos la hemos currado, de religiosidad, y nos ven a los cristianos pues como una serie de personas que siguen una serie de liturgias, una serie de ritos, y bueno, viven de una manera, algunos diferente. Y hay que traspasar esa barrera, porque a veces el muro lo hemos levantado nosotros, y hemos de acercar a la gente con las cosas que hacemos, y con canciones, con reparto de alimentos, hacen algunas iglesias, con lo que sea, con las películas, como Joaquín, que ya conocéis, y pues también pues con la cajita. Y ya que lo hacemos, pues sacar el mayor partido, desde el destino hasta el origen, o desde el origen hasta el destino, mejor dicho. Así que bueno, no quiero hablar más de las cajitas, porque no he venido a eso, pero sí que quiero compartir con vosotros una breve reflexión que espero pues que, como a mí, pues me hace meditar más en mi vida cristiana, en mi vida cotidiana, porque al final y al cabo la vida cristiana es nuestro andar diario, nuestra vida cotidiana, lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y durante el sueño el Señor sabe, pero por lo menos mientras andamos despiertos, eso es la vida cristiana. No se trata de mucho más. Es verdad que nos reunimos, somos cristianos, nos reunimos en una iglesia, nos congregamos, podemos asistir a eventos, a congresos, etc. Pero la vida cristiana no es ni más ni menos que nuestro andar diario. Y quiero compartir sobre eso. Y si no es con esto, va a ser difícil. Es lo que tiene pasar de los 30. Y estoy contento porque veo aquí a la madre de Paco, que es medio paisana mía, que me hace ilusión ver una caballa por aquí. La mitad de mi familia son de Ceuta también. Bueno, Ceuta, Tánger, Tetuán, toda esa zona. La otra mitad son de Málaga. Y yo fui a nacer en Valencia. Y me he criado en Barcelona, así que me tengo que llevar bien con todos, porque no me queda otra. Así que no puedo criticar a nadie, pero me hace ilusión. Cada vez que he tenido, mira, veo a mi madre. Bueno, os animo a buscar en el libro de Hechos. ¿Ya está ahí? Ah, mira que veis. Y voy a leerlo para ponernos un poquito en situación. Es el famoso texto de la elección de los 7 diáconos. Esto de los 7 diáconos es un título que le hemos puesto nosotros, porque realmente los párrafos no tienen títulos. Es como el de la mujer adúltera. Ese título lo pusimos nosotros. Yo hubiera puesto la mujer perdonada. Pero bueno, somos así. Elección de los 7 diáconos. Dice, parece ser que en aquella época, dicen los expertos que se habían convertido, ya se habían unido al movimiento de los discípulos, que luego se llamó el cristianismo, alrededor de 25.000 personas. Así que imaginaos cómo estaba la ciudad. Estaba que hervía, un gentío que no sabían ni cómo reunirse. Y se reunían en las casas, se reunían en las calles, que de ahí viene eclesia, los que se congregan en la calle. En la calea, era en hebreo, y de ahí viene en euskera, que las calles se llaman calea, que viene de eclesia, curiosamente.
y ahí se reunían donde podían. Imaginaos el cambio profundo que eso significó para la iglesia en ese momento, para los religiosos en ese momento, o para los que vivían una religión sanamente, por ejemplo los judíos o los griegos, que como vamos a ver ahora, porque tuvieron que salir de sus panteones, tuvieron que salir de sus templos y tuvieron que salir de sus sinagogas. Primero porque no les dejaban, porque ahí estaban los judíos, donde se habían convertido muchos, se reunían en las sinagogas, pero había tanta gente que había que hacer reuniones diarias, por la mañana, por la tarde, los sábados, cuando se podía, y había que utilizar cualquier lugar, una plaza, una casa, la casa de él, quien tenía la casa más grande, etc. Imaginaos que empezó una iglesia con cambios, los cambios que eso supondría para un hebreo que se acababa de convertir al cristianismo, y le dicen, bueno, pues ya ahora no tienes que vivir tu culto racional, como dice Pablo, dentro de este local, sino donde podamos. Y a veces ni donde se podía, sino donde más seguros estaban, porque había lugares que se estaban perseguidos. Así que la iglesia comienza con cambios. Comienza desde una transformación espiritual a una transformación en la liturgia, en el caminar diario. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué arranco con esto? Porque los cambios es el carácter o la característica principal que se ha de ver en un cristiano nacido de nuevo. Alguien que nace de nuevo, si no está sujeto a cambios, es difícil saber si realmente ha nacido de nuevo. Pero no solo eso, sino que a lo largo de toda su vida cristiana, hasta que el Señor viene a por nosotros, el cristiano somos gente, personas, ciudadanos, que vamos en constante cambio. En el momento que nos estancamos y no cambiamos en varios aspectos de nuestra vida, algo no va bien. Es como las aguas, o se renuevan, o se estancan y crean bichos, y se pudren. Muy bien, dice así, el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. El original dice, el pueblo refunfuñaba. Me gusta como lo pone en el original, porque en español se entiende muy bien, refunfuñaba. O sea, estaban rabiosos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, refiriéndose a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, el de servir las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, este que se había escapado, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Mira, estos son los que hemos escogido, quienes orando le impusieron las manos. Era una señal simbólica, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Muy bien. Me hace gracia, ¿no? Porque ahí se juntaron de todas clases. Estaban los hebreos que se habían convertido y estaban los griegos que habían abandonado el paganismo, y muchos residían ahí porque era una ciudad muy comercial, muy transitada, y otros se quedaron después del Pentecostés, cuando se convirtieron multitudes que habían venido de todas partes, y por ahí se quedaron pues para seguir la fe de los discípulos de Jesús. Entonces, había una costumbre, que era una costumbre hebrea, curiosamente, que era de ayudar a las viudas y a los huérfanos, como todos sabéis. Y se trataba pues de recoger una serie de ofrendas, algunas cada 14 días, otras semanales, que lo que intentaban era suplir las necesidades básicas de este sector de la sociedad, que eran los más desamparados porque no tenían pensión de viudedad ni de orfandad ni nada de eso. Entonces se tenían que hacer cargo los hebreos. Y los cristianos rescataron esa costumbre sabiamente. Me alegro, ojalá la pudiéramos rescatar nosotros si nos hiciéramos cargo de nuestros mayores, porque sinceramente, como voluntarios de la residencia de ancianos, a veces
me conmueve ver que, aunque están muy bien cuidados, la soledad de no tener a sus familiares y a sus seres queridos. Que la gente de la iglesia, la gente de los familiares, vienen muy poquito a verlos. Entonces, cualquiera de nosotros que vamos allí a leerle una porción de la palabra, a cantarle, pues nos quieren como hijos, sinceramente. Y tendríamos que recuperar como iglesia, ¿no? Cuidar de nuestros ancianos y cuidar a los ancianos de la sociedad. Mira, en mi barrio, antes de la pandemia, hicimos lo que se llama, bueno, lo hace el centro cívico y la biblioteca conjuntamente, que es el banco de tiempo. Entonces, los que vivimos en el barrio, que somos de la iglesia, que nos vamos a apuntar al banco de tiempo y uno pone para qué, ¿no? ¿Para qué quiero dedicar yo 1 hora a la semana o 2 horas? Para ayudar a los viejitos del barrio, porque es un barrio que se está envejeciendo. Es el barrio del Buen Pastor, ahí cerquita de la Maquinista, que somos un barrio muy creativo, por cierto. La biblioteca se llama Biblioteca del Buen Pastor, Centro Cívico del Buen Pastor, Farmacia del Buen Pastor, Restaurante del Buen Pastor. Hay un cónclave cada vez que abre un negocio para decidir el nombre y siempre decidimos el mismo nombre. Es un barrio que es un pueblo. Y decidimos apuntarnos al banco de tiempo para ayudar a la gente que vive sola, a ancianos que viven solos, para lo que sea. Yo me apunté para irles a la compra. Otros apuntó, mira, que sabe pintar, dicen, yo me ofrezco, pues si hay que pintarle el comedor, o hay que pintarle la habitación, lo que sea. Y cada uno con lo que se apuntó, pues es increíble la cantidad de gente sola, pero sola, mayor, que hay en Barcelona. Es increíble. Y me imagino que en todos los municipios de alrededor, bueno, de toda España. Y muchos no tienen familia, pero muchos sí. La gran mayoría sí. Y cómo se deslinda, ¿no? Y ahí la iglesia tendríamos que hacer algo. Bueno, esa es una reflexión aparte, no estaba en el paquete. Bien, ¿en qué consistía esta atención que demandaban los griegos? ¿En qué consistía? Claro, leemos así del tirón, porque a veces leemos la Biblia como si se nos estuviera quemando la casa, así rapidito, y no prestamos atención a leer entre líneas. Aquí pone a servir las mesas. Pero si profundizamos un poquito más en el contexto, en el libro de Hechos, nos damos cuenta que servir las mesas iba mucho más allá de poner un plato de comida encima de la mesa. Englobaba varias cosas, ¿no? Yo me imagino que los apóstoles no necesariamente tenían que estar ahí preparando unas lentejas o un cocido. A veces servir las mesas significaba estar detrás de la mesa recibiendo los donativos esos semanales o quincenales para ayudar, o los alimentos, traían verjas, traían berenjenas, traían patatas, no las había, o lo que hubiera en ese momento, ¿no? Eso era servir en la mesa, ¿no? Es como el que vende libros. Oye, ¿tú puedes servir en la mesa de los libros esta semana? Por ahí va la cosa. Era también cocinar, era también visitarlas, era también un montón de cosas. Que los apóstoles, imaginaos con 20 o 25.000 personas que se habían convertido, no tenían tiempo. No es que no quisieran, no es que fuera a rebajarse. Es que era tan acuciante la necesidad de predicar el Evangelio que, porque ellos pensaban que el Señor venía ya, volvía ya. Ahora han pasado 2000 años, pero ha de continuar en nuestra vida esa inquietud de que el Señor puede venir mañana, porque con esa sensación de que, bueno, ya hace 2000 años y no ha venido, nos hemos relajado un poquito, pero bueno, eso es para otro día. Cuestión, que los apóstoles necesitaban dedicarse a predicar el Evangelio y a enseñar la palabra. Y había que escoger a alguien que les quitara esa carga, que los liberara un poquito. Y así que escogieron a 7 varones. Pero no eran 7 varones para que exclusivamente sirvieran las mesas, sino para que se encargaran y ellos delegaran a su vez de servir las mesas y de hacer todo eso que había que hacer, pues para abastecer a las viudas y huérfanos que habría entre 20 o 25.000 personas que estaban siguiendo a Cristo en ese momento. Así que imaginaos, ¿no? Ahora, ¿qué cualidades? ¿Qué es lo que se les ocurre a los apóstoles para escoger a esos 7 varones? Me llama la atención que fueran 7, porque el 7 es el número perfecto para un hebreo. Igual no fueron 7, fueron más, pero bueno, vamos a decir que fueran 7 y además que ponen sus nombres, ¿no? Ellos hacen lo correcto, delegan, pero delegan como se tiene que delegar, no como a veces muchos líderes delegan, que en lugar de delegar, en lugar de tener delegados, lo que tienen es mano de obra. Ya sabes por dónde voy. Y entonces dicen lo que tienen.
tú haces esto, tú haces aquello, tú haces lo otro. Y eso no es delegar. Delegar es, mira, yo te doy unas pautas, y de estas pautas, pues tú haz lo que te convenga. Y esto es lo que hacen los apóstoles. Dicen, mira, escoger vosotros 7 varones para este trabajo, pero tienen que cumplir 3 requisitos. Eso es maravilloso. Y entonces ellos, los apóstoles, no, ni supervisaron ni nada. Ellos escogen a 7 varones, los traen frente a la multitud. Ni siquiera dice que le pidieron consejo a los apóstoles para decir, ¿estos están bien? No, y la multitud les pareció bien, dice, la congregación les pareció bien, multitud por congregación ahí funciona perfectamente. Y sí, les pareció bien, entonces los apóstoles, pues bien, damos por bueno lo que la congregación ha decidido y le impusieron las manos como señal de que les estaban dando su bendición. No tiene más, es simbolismo mágico ni nada de eso, simplemente es un acto para bendecir la decisión que se había tomado. Ahora bien, fijaos, aquí os doy una cosa interesante, que precisamente los que se quejaban eran los griegos, se quejaban de los hebreos, que posiblemente se quejaban con razón, porque si era una costumbre hebrea y la mayoría eran discípulos de origen hebreo, es bastante probable que las viudas hebreas estuvieran favorecidas un poquito. Pero bueno, no vamos a entrar en ese capítulo. Y curiosamente los 7 varones que escogen son griegos. Los 7 son griegos. Con lo cual es una obra maestra de Dios, que evidentemente Dios estaba en el proceso, ¿no? Porque eso cayó todas las bocas de los griegos. No podían decir que había favoritismos. Puedo pensar en 30.000 organizaciones evangélicas que a la hora de decidir quién está al cargo, siempre hubieran decidido a alguien que es de su cercana confianza o un hijo, un sobrino, que es lo que suele pasar. El mundo evangélico se está convirtiendo en una oligarquía. O sea, el hijo, el nieto, el bisnieto del pastor es el que continúa la obra. Y bueno, si está llamado por Dios, si está capacitado y cumple los requisitos, pues fantástico, pero en la mayoría de los casos... Pero bueno, no me voy a poner a criticar, ¿no? Hay un hermano, un profesor que yo tenía, que decía los evangélicos le hemos cogido tanto miedo a opinar que hemos confundido ser críticos con ser criticones. Y son dos cosas muy diferentes. Si me está viendo alguien. Muy bien. Pues, ¿qué requisitos? 3 requisitos, nada más. Fijaos que no estaban decidiendo ancianos, ni estaban decidiendo obispos, como luego sucede con Tito y Timoteo, ¿no? Que hay la lista de los requisitos para quien quiera ser anciano, quien quiera ser obispo. Aquí solo son 3 requisitos, pero curiosamente engloba más de lo que aparentemente es. El primer requisito es que fuera de buen testimonio. Bueno, ahí estaríamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es buen testimonio? Eso abarca mucho, porque si nos vamos a la lista que da Timoteo para los ancianos y para los obispos, arranca con de buena reputación, que viene a ser exactamente lo mismo. O sea, que nadie tenga nada que decir. Como decía mi madre cuando me enviaba de excursión, que decía, que nadie me tenga que decir nada de ti. Pues viene a ser eso, ¿no? Cuando Dios te escoge, dice que nadie me tenga que decir nada. Eso es tener buena reputación. Es alguien que con sus carencias y sus defectos tiene buen testimonio en el mundo. Y por lo tanto, si tiene buen testimonio, significa que además está testificando. Y si no, nos acordamos, en 1 de Pedro 3:15, que lo recordaréis porque es muy conocido, que dice, estad siempre preparados, originalmente pone, estad siempre preparándoos para presentar defensa con mansedumbre, etc., a todo aquel que os demande razón de la fe que vosotros tenéis. Razón es explicación. Explícame por qué tú eres diferente. Y para que la gente nos pregunte por qué somos diferentes, es que nuestro testimonio llama la atención. Tiene algo diferente. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma de enfrentarnos a los problemas, nuestra forma de pasar por una tribulación, nuestra forma incluso de sonreír a las personas, nuestra forma de ser cortés con las personas. Yo, después de que llevaba 2 años viviendo en el edificio donde vivo, me di cuenta que no conocía a nadie. Y digo, Juan Diego, esto tiene que cambiar. No puede ser así. Y empecé por ser cordial. ¿No? Buenos días, buenas tardes, abrirle la puerta. Se veía la viejita del quinto, no tenemos ascensor, pues ayudarle a subir la bombona.
A veces ser cordial. En otra ocasión me hubiera esperado a que entrara, me voy a por el pan, ahora vuelvo. Pero ser cordial, dar testimonio, implica perder de nuestro tiempo muchas veces. Y nosotros valoramos mucho nuestro tiempo libre. Cuando decimos no tenemos tiempo, normalmente lo que queremos decir, y ahí pecamos todos, es no tengo tiempo para eso. Y lo que estamos es reorganizando nuestra escala de valores, nuestras prioridades, para poder decir no tengo tiempo. Así que tenga buen testimonio quiere decir que sus prioridades y su tiempo está bien organizado, que nadie tiene que decir nada de él, que es de buena reputación, que en el vecindario es conocido por su testimonio, pero no solo en el vecindario, sino también en la iglesia, que la iglesia sea una persona como tiene que ser. No hay que explicar cómo tiene que ser una persona que tiene buen testimonio, pero también en su familia. ¡Ay, qué terrible! Ahí tenemos un problema. ¿Cuántos creyentes estamos en las iglesias que, como solo tenemos que actuar durante 2 horas, no hay mucho problema, pero que luego en casa le hablamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos? Acordaos de aquel versículo: no exasperéis a ira a vuestros hijos. Esto tiene mucho que ver con cómo somos fuera de aquí. Así que el buen testimonio es en todo lugar, en el vecindario, en nuestra comunidad social, el trabajo, la universidad, el colegio, etc. En la iglesia, por supuesto, y indispensable, en nuestra familia. Me he encontrado mucho, a lo largo de todo este caminar, esposos que en la iglesia parecen poco más o menos que primos hermanos del apóstol San Pedro, pero a sus esposas le hablan ásperamente. No digo mal, ni que las maltraten, ásperamente, sin cariño, sin amor, sin respeto, quitándoles toda la dignidad que se merece cualquier ser humano. Y eso es un problema, quizás un problema que arrastramos, ¿no? Segunda condición, o segundo requisito: llenos del Espíritu Santo. Aparentemente, servir las mesas, poner el pan y el vino, repartir los alimentos, preparar las cajitas, estas cosas que podrían englobarse dentro de servir las mesas, aparentemente, para eso no hace falta ser muy espiritual, ¿no? Diríamos, una persona llena del Espíritu Santo, pues sería esa persona indicada pues para pastorear, para predicar, para evangelizar, pero, hombre, para esto tampoco hace falta que sea una persona llena del Espíritu Santo. Bueno, sorpresa. Todos somos llenos del Espíritu Santo en el momento que nos convertimos, porque es el sello de nuestra conversión. Y dice que el Espíritu Santo no se da por medida, así que todos somos llenos. Lo que tenemos que hacer es mantenernos llenos. Por eso dice en Efesios, que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? No os embriaguéis con vino, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Manteneos llenos, pone el original, manteneos llenos del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo se mantiene uno lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo identificaron esta gente a estos 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo? Porque hablaban con un lenguaje de tipo Reina Valera de 1909, sí, con un lenguaje casi dolo de reina total, porque hacían oraciones de 30 minutos y rebanadas correctamente, sopovígeras, o de estas que bendicen la mesa y cuando han acabado se han enfriado todo. Permitirme, no sé, la ironía, no, el cinismo. Pues sabéis por dónde voy. ¿Cómo identificas a alguien que sea lleno del Espíritu Santo? Que cuando ora entra en éxtasis, levanta las manos, que predica ardientemente. No quiere decir que no se haya de predicar con pasión, hay que tener pasión, de nuevo, decía Pablo. Pues quizá para saber cómo es una persona llena del Espíritu Santo deberíamos de ir a quien da la instrucción, porque Dios no puede dar una instrucción sin decirte qué características tiene que tener, porque si no, Dios no estaría delegando adecuadamente. Y por supuesto, los apóstoles sabían que la gente entendía que era ser lleno del Espíritu Santo, y para eso Pablo da unas indicaciones que se encuentran
que todos conocemos también en Gálatas. Gálatas capítulo 5, si queréis acompañarme. Le tengo miedo a esta Biblia, porque estaba la librería evangélica, aquí está. Estaba la librería evangélica comprando unos libros y veo que en la papelera que hay detrás estaba esta Biblia así, mal tirada. Digo, ¿qué le pasa a esa Biblia? Digo, ¿la vais a tirar? Dice, sí. Digo, ¿pero por qué? Dice, es que tiene una tara. Digo, ¿por eso la vais a tirar? Yo estaba buscando una letra grande y esta de letra grande. Claro, cuando llegué a casa descubrí cuál era la tara. Es que le faltan páginas. Y a veces voy a leer algún versículo y justo esa página no está. Digo, bueno, no. Muy bien. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Cómo es un cristiano lleno del Espíritu Santo? Veamos a ver qué características ha de tener. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay normas, no hay ley. Así que si una persona es llena del Espíritu Santo, sí o sí ha de germinar en su interior el fruto del Espíritu Santo. Es 2 más 2. Si una persona dice que es llena del Espíritu Santo o se le identifica como alguien lleno del Espíritu Santo, sí o sí ha de tener estas cualidades. Y no una sola. Las ha de tener todas en mayor o menor medida dependiendo de su temperamento, de su carácter, de su madurez cristiana, de su recorrido, etc. Pero ha de tener un poquito en crecimiento de cada una de estas características del fruto. Porque si recordamos bien, el fruto del Espíritu Santo es uno, que se compone de todo esto. Alguien no puede decir, yo tengo el fruto del Espíritu Santo porque soy tremendamente bondadoso, o porque soy una persona de fe. Si tú dices que eres una persona de fe, pero te falta ser bondadoso, te falta paciencia, te falta dominio propio, te falta mansedumbre, tengo mis dudas. Así que aquí tenemos un detector para saber cuando alguien se está tomando el pelo, dicho de otra manera. ¿Cómo? Bueno, me acuerdo que cuando en el seminario daba la asignatura de Espíritu Santo, de neumatología, estaba en una iglesia que era un poquito de un corte pentecostal, y, dando la clase me refiero, y me pregunta una alumna, dice, profesor, ¿cómo puedo saber yo cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿No? Y se estaba refiriendo, ya me entendéis, a ese fuego, ¿no? Y digo, mira, muy sencillo, cuando salgáis del culto, a la persona que más ha levantado las manos, que más ha dicho aleluya, que más ha mostrado evidencias de ser una persona llena del Espíritu Santo, la seguís. Si después de 2 manzanas sigue igual, es que era llena del Espíritu Santo. Si no, pues era liturgia nada más. Y bueno, algunos se rieron, otros no, Así que, ¿qué cualidades tendría que tener estos 7 varones? Buen testimonio. Ya sabemos que el buen testimonio tiene que ser integral en su familia, en la sociedad, en la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo, es decir, tienen que ser manifiestos estas características del fruto del Espíritu Santo, eso tendría que estar claro. Y por tercero, llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría significa que tenían que ser personas doctoradas en algún seminario teológico de la época, no necesariamente. Porque la sabiduría y el conocimiento son 2 cosas diferentes, muy diferentes. Uno puede tener mucho conocimiento y muy poca sabiduría, aunque deberían ir acompañados, pero bueno, no siempre sucede así. Sabiduría es qué somos capaces de hacer con el conocimiento que tenemos, aunque sea poco. Y por eso es que nos encontramos en zonas rurales personas mayores con una sabiduría tremenda. Porque con lo poquito que saben, han sabido organizar su mente y su vida para ser personas sabias, que dan buenos consejos. Los escuchas hablar y dices, ¿qué sabiduría tiene esta persona? Yo tengo unos tíos que tienen 90 y 92 años
y apenas saben escribir, pero tienen una sabiduría, es increíble. Por lo tanto, la sabiduría no necesariamente tiene que ver con el conocimiento. Ahora bien, una persona sabia, si aumenta su conocimiento, aumenta su sabiduría. Así es. O dicho de otra manera, quien está carente de sabiduría es una persona inmadura. Inmadura en todos los sentidos, porque no se puede ser maduro en el Señor y ser inmaduro en lo personal. No puede haber una persona que en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, es un mal administrador, tiene unas adicciones tremendas, y luego en la iglesia ser una persona madura, porque conoce bien la palabra, porque lo hace todo correctamente. Es imposible. Para ser maduro espiritualmente, primeramente uno tiene que ser maduro en lo personal. Al revés puede. Uno puede ser muy maduro en lo personal y no ser maduro en lo espiritual, porque se puede haber convertido hace poco. Ahora se han pasado 30 años y sigue igual, ahí tenemos un problema. Pero si alguien dice ser maduro espiritualmente, ha de ser maduro en lo personal. Y quiere decir que toma buenas decisiones. Así que llenos de sabiduría. Se necesita realmente mucha sabiduría para tratar con personas descontentas, con personas que refunfuñaban. Yo creo que, aparte que se desprende que una persona llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona sabia, era necesario para manejar esa situación, esas 20-25.000 personas, ese montón de griegos descontentos, ser sabios. Pero con una sabiduría no solo humana, sino también una sabiduría que viene de lo alto. Y para eso quiero leer en Santiago, capítulo 3, está Paco rápido, Santiago, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Vamos a entender qué características tiene una persona que es sabia, según aquí los apóstoles. Aquí está. Sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bien, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso no gusta tanto ya. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. ¿Y qué es lo que tenían los griegos? Con razón o sin razón, celos al fin y al cabo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, honorable, noble. Después es pacífica. O sea, no es pendenciera, ni entra en discusión, ni entra en bronca, ni en alboroto. Es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. O sea, es un creyente seguro de su fe, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fijaos qué interesante, ¿no? Que las características de un hombre sabio, una mujer sabia, son las mismas que la de un creyente lleno del Espíritu Santo. Son muy semejantes. Por lo tanto, no puede haber una cosa sin la otra. Y no puede haber un buen testimonio si esa persona no es una persona sabia y llena del Espíritu Santo. ¿Qué encontramos aquí? Que las tres características que los apóstoles dan engloban para buscar 7 varones íntegros, porque engloba el testimonio, que es lo social, lo que la gente ve de nosotros, engloba lo espiritual, que es la plenitud del Espíritu Santo, y engloba nuestro conocimiento, lo físico, lo que nosotros podemos aprender, lo que podemos hacer con lo que conocemos, lo que hacemos con lo que hemos recibido del Señor. Y eso es una persona íntegra, una persona que no le falta de nada. No sé, los que compráis pan integral, significa que no le faltan los ingredientes que le faltan al pan blanco, ¿verdad? Que tiene todos los ingredientes que el pan debe de tener. Pero estamos en una sociedad, especialmente ahora, imagino que antes también, pero ahora es mucho más visible, donde nos importa más el exterior, las apariencias. A mí me hace gracia que lo que importa es el interior. Cuando los jóvenes buscan novia o novia, que lo que importa es el interior. Y yo, sí.
Por eso os ponéis filtros en el Instagram. O cuando van a comprar un coche, el coche más feo que hay, pero lo he comprado porque tiene un buen motor. Sí, seguro. A mí me hace gracia que las mismas chicas en la iglesia que dicen que lo importante es el interior son los que compran el coche por el exterior. O se compran la ropa o compran los libros por el título. Imaginaos un libro que tenga un título excelente y el libro sea una porquería. Eso pasa por no leer las reseñas. Pero estamos en este tipo de sociedad, que lo que nos importa es el exterior. Y nos hemos acostumbrado a que la gente, como solo mira al exterior, a mostrar lo que quieren ver. A ser como la gente quiere que seamos. Y eso es un error. Porque dejamos de ser creyentes íntegros. Así que yo creo que a lo que nos lleva todo esto y a lo que yo lo quería dirigir es con lo que he comenzado. La iglesia ha de estar en constante cambio. Nosotros individualmente como parte de la iglesia hemos de estar en constante cambio. Si estas tres características no van creciendo en nuestro interior, no van creciendo en nuestra persona integralmente, posiblemente nos hayamos estancado como creyentes. Yo no puedo pensar igual que pensaba hace 5 años. Y espero no pensar de aquí a 5 años como pienso ahora, porque uno evoluciona, uno ha de ir caminando hacia la perfección, que la encontraremos cuando Cristo venga por nosotros, pero hemos de crecer, y el crecimiento comporta cambio. Imaginaos que un niño se estancara a los 5 años, que son preciosos. A mí me encanta mi sobrino que tiene 5 años porque juego con él y me vuelvo loco. Pero imaginaos que se queda ahí, y va al colegio, va a la universidad, pero con el aspecto de 5 años. Algo falla, ¿no? Y a los creyentes nos pasa a veces eso. Y a la iglesia le pasa a veces eso. Que pasan 40 años y la iglesia sigue teniendo la apariencia de hace 40 años. Aunque por dentro haya crecido, haya madurado todo eso. Y yo creo que debemos de crecer integralmente. A la medida que caminamos, a la medida que evolucionamos, a la medida que nos acercamos más a la imagen de Cristo, tienen que sucederse cambios en nuestra vida. Cambios que los perciba nuestra familia, cambios que los perciba nuestra sociedad, cambios que los pueda percibir el Señor en nuestra intimidad. Así que si queremos ser parte del cambio, como se rezaba cuando yo era jovencito, ¿quieres ser parte del cambio, no? En eventos como el Ara Jesucristo, me acuerdo que era uno de los eslogans, ¿quieres ser parte del cambio? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar. No podremos ser nunca parte del cambio si no cambiamos como personas, si no cambiamos como sociedad, como iglesia, etc. Así que quiero terminar con esta idea general, que no es ni más ni menos que el versículo que acabamos de leer. Que el Señor nos haga sabios, pero con sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y seremos cristianos íntegros que pueden dar testimonio auténtico de nuestra fe. Amén.